La gestión de riesgo es fundamental a la hora de tener buenos resultados en tu carrera como trader. O tener un buen y adecuado manejo del riesgo es crítico a la hora de volverte un trader exitoso. Hola amigos, mi nombre es Manuel Morilla, bienvenidos a su canal Hablemos de Mercado, un canal diseñado y creado con el objetivo de que aprendamos juntos de trading. Hoy te traigo un tema fundamental, vital y sumamente importante si quieres volverte un trader exitoso. Sin el dominio de una buena gestión del riesgo, no hay manera de tener éxito a largo plazo. ¿Quieres cambiar el rumbo y los resultados de tu trading? Te invito a que te quedes hasta el final. No te pierdas nada. El mal manejo de la gestión del riesgo o el mal manejo del riesgo es la causa principal del fracaso de la gran mayoría de operadores en cualquier mercado. Aquí te voy a compartir los diferentes tipos de riesgo que enfrentamos los traders. Lo primero que tienes que tener claro es que los traders nos enfocamos en riesgo. Los apostadores son quienes se enfocan en ganancias. Un trade no es un trade hasta que tú tienes claro cuál es tu punto o límite de pérdida y cuáles son tus posibles o posible punto de ganancia. Tenemos que volvernos buenos perdiendo, tenemos que aprender a perder. Todo esto viene de tener un buen plan de trading. Ese plan de trading debe de incluir cuál es mi estrategia, cuál es el activo que manejo, por ejemplo en mi caso son las acciones small caps, o digamos que tengan un volumen inferior a 100 millones de acciones disponibles en el mercado para comercializarse, que es lo que se le conoce como float. Este plan debe de incluir cuáles son mis puntos o mi punto de ganancia en esa operación. Y más importante aún para mí, con el que debe de iniciar el plan, es cuánto estoy dispuesto a perder o tener claro cuál es mi stop en el trade. No es solo tener el plan, es que debo respetar tanto mis stops como mis puntos de ganancia. Debo cumplir con el plan. De lo contrario, no voy a tener manera de tener algo duradero que sí dure en el tiempo a nivel de los resultados que quiero obtener. Recuerda que una de las habilidades más importantes que debes tener es aprender a respetar tu stop, pero también debes tener claro que debes respetar todo tu plan. Ahora te voy a dar esos tips que pueden cambiar el rumbo de tus resultados y de tu carrera como trader. Aquí van las 9 recomendaciones que te traje. Número 1. Aprende a tener un buen manejo de la cantidad de acciones o de la posición que tomes en tu trade. Número 2. Trata por lo menos de que tu relación ganancia-pérdida, el Profit-Loss Ratio, sea un mínimo de 2:1. Trata de mantener un accuracy, digamos, una efectividad de tus operaciones que ronde el 55 y el 70%. Nunca arriesgues más en un solo trade, entre un 2 y un 5% del balance de tu cuenta o equity. No hagas overtrading, trata de tomar de 1 a 3 trades diarios. Trata de que no sean más de 5 trades por día. Enfócate en que cada trade tenga un buen manejo de riesgo y una buena selección de activos. En mi caso yo me enfoco mucho en un buen manejo de riesgo y una buena selección de acciones. En mi caso, la mayoría de las veces, idealmente trato de operar acciones fuertes, acciones que estén en momentum, acciones que tengan un incremento o gap de un 20% de su precio con relación al día anterior. Maneja más loss o ten metas de pérdidas máximas diarias, semanales, mensuales y respeta esos niveles. Puedes llevar también metas de ganancias, donde si adquieres cierto nivel de ganancia en el día, en la semana o en el mes, no necesariamente tengas que salirte. Es bueno hacerlo, pero ya tener claro de que has logrado un resultado y no lo eches a perder quedándote más tiempo en el mercado. Uno de los principales riesgos que enfrentamos, no es el más grande, no es el más importante, pero el riesgo a la exposición está latente en todo day trader. Mientras menos te expongas, menos riesgo estás teniendo en el mercado.
El último tip es opera los mejores patrones posibles. Nosotros le decimos A+. Opera setup o patrones A+, que sean los mejores patrones los cuales veas en el día. Y si no se te presenta un patrón de estos, no operes. Muchas veces el mejor trade es aquel que no se toma. Bueno amigos, gracias por llegar al final de este video. Te invito a que me dejes un like. Déjame tus comentarios y suscríbete al canal. Nos vemos en una próxima. Bye.